¿Y quién te ha dicho que las moscas se hacen en la basura? Mi mamá dice que siempre hay que tapar el bote para que ya no haya moscas. Eso es muy diferente. Las moscas nacen de otras moscas que ponen sus huevecillos en la basura. ¡Ay! ¡Qué tonto! ¿Qué no sabías que las moscas nacen de las cáscaras podridas? Eso se creía hace mucho tiempo. Y creo que la ciencia ha avanzado bastante en estos años. En las ciudades griegas de la región de Asia Menor, entre 400 y 300 años antes de Cristo, los filósofos desarrollaron distintas ideas acerca del origen de la vida, que en conjunto se conocen como las teorías de la generación espontánea. Los filósofos materialistas griegos pensaban que la vida en nuestro planeta era el resultado de la interacción de los elementos no vivos como el agua, el aire y distintos tipos de minerales con fuerzas naturales como el calor y el rayo, de tal forma que la vida podía surgir del lodo, de la combinación del agua con el fuego o bien del mar. Estas teorías de la generación espontánea prevalecieron por muchos años. En el siglo XVII, el médico holandés Johan van Helmont diseñó un experimento para demostrar que si se coloca ropa usada, impregnada de sudor y granos de trigo, en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días, el olor cambia y el fermento transforma el trigo en ratones. Las primeras evidencias de que la teoría de la generación espontánea no tenían un fundamento real fueron presentadas por el médico italiano Francesco Redi en el año de 1668. Redi colocó carne descompuesta en 3 frascos, uno cubierto con una gasa, otro con un pergamino y un tercer frasco descubierto. Con el paso del tiempo observó que solo se criaban gusanos en el frasco donde las moscas podían penetrar, de tal forma que no aparecían espontáneamente, sino que eran larvas que se desarrollaban a partir de los huevecillos depositados por las moscas sobre la carne. Redi formuló entonces el principio de la biogénesis, mediante la cual afirmaba que la vida solo se origina de la vida. A finales del siglo XVII, Anton van Leeuwenhoek logró perfeccionar el microscopio óptico y descubrió el mundo de los microorganismos antes ignorado. La observación que realizó de distintos líquidos lo llevó a encontrar con frecuencia que en diferentes infusiones aparecían microorganismos, lo que dio un nuevo impulso a las teorías de la generación espontánea. A mediados del siglo XVIII, el monje italiano Lázaro Spallanzani hirvió infusiones de vegetales, las colocó en recipientes abiertos y cerrados y observó que solo se desarrollaban microorganismos en aquellos frascos que habían permanecido abiertos. Concluyó entonces que el calor esterilizaba las infusiones y que solo podían crecer microorganismos en aquellas infusiones que los recibían del aire. La Academia de Ciencias de Francia ofreció un premio para quien aportara evidencias que apoyaran o refutaran la teoría de la generación espontánea, y en 1862 Louis Pasteur recibió este premio por sus experimentos. Pasteur diseñó unos matraces especiales que llamó de cuello de cisne, en los que colocó soluciones que contenían azúcar, sales y gelatina, y las sirvió hasta esterilizarlas.
Al enfriarse las soluciones, el aire podía entrar al matraz, pero los microorganismos quedaban atrapados en el cuello sin tener contacto con el caldo nutritivo. Sin embargo, si el cuello del matraz se rompía, la solución se contaminaba rápidamente con los microorganismos del aire. Los experimentos de Pasteur lograron demostrar que las ideas de la generación espontánea eran erróneas, pero dejaron en suspenso por un tiempo más la pregunta de cómo se había originado la vida en nuestro planeta. Para explicar el origen de la vida en la Tierra, Arrhenius postuló en 1908 lo que llamó teoría de la panspermia, según la cual la vida se originó en nuestro planeta a partir de una espora o bacteria que llegó del espacio exterior al caer un meteorito. Sin embargo, estas ideas fueron rechazadas debido a 3 razones fundamentales. 1. Transportaba el problema del origen de la vida a otro lugar del universo, pero no lo explicaba. 2. Al entrar en la atmósfera terrestre, los meteoritos se calientan hasta destruir cualquier espora o bacteria. 3. El espacio exterior no es favorable para la supervivencia de ninguna forma de vida, debido a las bajas temperaturas y a los altos niveles de radiación ionizante que impedirían que cualquier forma de vida sobreviviera al viaje espacial. Fue hasta 1924 cuando el bioquímico ruso Alexander Oparin dio a conocer ante la Sociedad Botánica de Moscú una teoría que postulaba el origen de la vida a partir de compuestos orgánicos sencillos. Oparin supuso que la atmósfera primitiva de la Tierra era muy diferente a la actual, que no tenía oxígeno libre y que estaba compuesta de gases como el hidrógeno, el metano y el amoníaco. Estos compuestos pudieron reaccionar entre sí gracias a la energía de la radiación solar, a la actividad eléctrica de la atmósfera y de fuentes de calor como los volcanes primitivos. Así se formaron los primeros compuestos orgánicos a base de carbono y se agruparon para dar origen a los primeros seres vivos. Una teoría similar fue propuesta en 1929 por el biólogo inglés John Haldane, quien además llamó sopa primigenia a los mares primitivos donde se acumularon los compuestos orgánicos. El primer experimento importante que apoyó las ideas de Oparin y Haldane fue el diseñado 30 años después, en 1953, en la Universidad de Chicago por Stanley Miller y su supervisor Harold Urey. Estos investigadores trataron de reproducir las condiciones de la Tierra primitiva. Calentaron un matraz con agua para que hirviera y se evaporara. El vapor de agua se condujo por una tubería hasta un recipiente esférico de vidrio que contenía metano, hidrógeno y amoníaco. Al matraz superior se le colocaron electrodos que producían descargas eléctricas imitando la actividad energética de los rayos como en la atmósfera primitiva. El vapor entraba en contacto con los gases en presencia de las descargas indispensables para crear dicha atmósfera. Luego se condensaba, simulando la lluvia, y el líquido se recuperaba en la parte inferior del aparato. Más tarde se descubrió que la atmósfera de la Tierra primitiva no estaba compuesta exactamente de esos gases, sino que contenía dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. Al analizar el producto del experimento, se encontraron, entre otras sustancias, aminoácidos tales como la glicina, el ácido aspartico, la alanina y un aminoácido no biológico. La síntesis de estos compuestos fue importante porque demostró la posibilidad de producir los constituyentes moleculares de los seres vivos bajo condiciones prebióticas, es decir, antes de la vida. De esta manera se demostró en el laboratorio que los compuestos fundamentales de los seres vivos se podían originar a partir de sustancias inorgánicas sencillas y que la vida que hoy conocemos se originó a través de un proceso gradual de evolución orgánica. En todo el mundo se comenzaron a diseñar nuevos experimentos y con el tiempo se logró sintetizar la mayor parte de los componentes moleculares de los seres vivos. Cada punto en esta computadora está simulando una molécula. El
El Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, se encuentra trabajando en la síntesis de moléculas que tendrían las características fundamentales de la vida: autoduplicarse, mutar y evolucionar. Estas moléculas, sin embargo, no tienen nada en común con las que constituyen a los seres vivos, por lo que es factible que en unos años se pueda sintetizar vida basada en otros constituyentes químicos. Uno de los problemas principales para entender el origen de la vida en la Tierra es que la atmósfera primitiva estaba compuesta por dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. Bajo estas condiciones es muy difícil sintetizar material prebiótico, aún bajo la acción de abundantes fuentes de energía, como los relámpagos, la actividad volcánica o el sol. Este dilema ha ocasionado el surgimiento de muchas propuestas para explicar el origen del material orgánico. Una de ellas señala que dicho material fue sintetizado en el medio interestelar y transportado a la Tierra por cometas y meteoritos. Otra sugiere que debido a la colisión de un asteroide con Marte, en donde las condiciones de vida pudieron ser más favorables a los procesos de evolución química, provocó que una parte de la superficie marciana con vida macrobiótica fuera expulsada al espacio interplanetario y chocara con la Tierra, sembrando la vida. No todos los científicos creen que se deba explicar el origen de la vida utilizando la importación de material orgánico o biológico extraterrestre. En México, en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, se está trabajando en reproducir los ambientes primitivos más probables. El doctor Navarro cree que los gases liberados por las erupciones volcánicas, sumados a la presencia de una gran cantidad de polvo catalítico, pudieron dar origen a la síntesis prebiótica, utilizando las descargas eléctricas típicas de dichos ambientes. John B. Corliss sostuvo en 1986 que en las chimeneas submarinas que se localizan en el Golfo de California a 3.000 metros de profundidad existen lo que él denominó reactores de evolución, en los cuales se estructura una gran diversidad de poblaciones protocelulares denominadas cuasiespecies. Corliss afirma que las chimeneas submarinas son reactores ideales para la síntesis prebiótica y que en ellas siguen surgiendo hoy en día formas de vida como las primitivas. Sabemos así cómo es viable que la materia viva se haya originado aquí y que también es probable que haya llegado de fuera de la Tierra. Lo que está aún por determinarse es que tuvo más peso en el caso de la vida en nuestro planeta, la importación de materia orgánica o las fuentes de la misma en la Tierra primitiva. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y hoy sabemos, al estudiar con el microscopio muestras provenientes de eras geológicas muy antiguas, que cuando menos desde hace 3.000 millones de años existe vida compleja en la Tierra, y que a partir de entonces, aquí en el planeta azul, la vida solo surge de la vida. ¿Ya entendiste entonces que las moscas no pueden nacer de la basura? Ahí solamente se desarrollan. Cuando vienen otras moscas y depositan sus huevos en la basura. Ajá. Los depositan cuando lo encuentran abierto. Exacto.